O- Te damos la bienvenida a VoiceOver. VoiceOver pronuncia las descripciones de los ítems de la pantalla y permite controlar el ordenador solo con el teclado. Vale, no. Vamos. Control, command 5. Vale. Comenzamos con el título de esta videoconferencia. El título de esta videoconferencia es Territorio de mediación y prácticas de pacificación. En el siglo XIV es de donde ha investigado nuestro ponente principalmente y el XV, pero vamos a hacer un poquito la introducción en concreto. Somos la Asociación para la Mediación de Conflictos, Invalencia, Mediación y UEMED. Estamos bajo el programa de difusión con la Mancomunitat, el acuerdo que tenemos con la Mancomunitat El Sports. Hemos visto una riqueza excepcional en la memoria dejada por nuestros antepasados en materia de mediación de conflictos y cultura de paz. Creemos que debemos aprender de ellos, creemos que toda la población de estos territorios debe ser consciente de quiénes eran nuestros antepasados, qué nos tenían que enseñar y que además posiblemente estaban más avanzados que nosotros. No sé si nosotros nos hemos inventado algo, porque me da la sensación de que no es así, pero ya nos lo dirá el ponente Vicente Pérez Royo. Queremos que sea conocidos por todos los habitantes de la población, en este caso del territorio de la comarca, pero también queremos que esto sea conocido nacional e internacionalmente. Sabemos que en Vilafranca es conocido, pero ¿es conocido fuera de estos territorios? Nosotros pensamos que no. Pensamos que hay unas joyas dentro de la península ibérica que hay que rescatar y esta es una de ellas. Nosotros creemos que podemos aprender de ello y vamos a presentar al ponente. El ponente, don Vicente Pérez Royo, es historiador y dando una nota un poco de humor, vamos a decir que la imagen que tenemos de él ha sido la de un hombre que se ha tirado 13 años en, con una luz de vela, como en el medievo, o en un torreón, o en un sitio clásico, o en el castillo de Morella o en uno de los palacetes de Vilafranca. No sabemos si ha estado trabajando dentro de una de las prisiones o no del medievo, pero sí que sabemos que ha estado 13 años investigando. Aún tiene juventud, luego lo que empezaría muy pronto. Lo hemos conocido de casualidad porque investigando las cárceles de Morella descubrimos luego que había un señor que había escrito una ponencia o un artículo sobre árbitros y mediadores en el mundo rural valenciano durante la Baja Edad Media, el Sports y el Maestrat. Un libro de Vilafranca de 1239 a 1412, conflictos, mediaciones de paz y arbitrajes en una comunidad rural valenciana. Lo he dicho en castellano, pero estaba escrito en valenciano. Más de 300 documentos notariales, más de 5.000 páginas y además en latín y en valenciano antiguo. Vamos, toda una labor de el nombre de la rosa, el medievo puro, con lo cual esto no se puede desperdiciar. Él nos va a hablar de una serie de cosas y la importancia que tiene. Aquí presentes tenemos alcaldes, concejales y tenemos agentes de empleo y desarrollo local. Y la verdad es que han sido nuestros ángeles de la guarda del medievo, porque nos han ido reconduciendo, dado que esta zona es donde más alcaldes hay que no cobran, porque son poblaciones muy pequeñitas y los alcaldes tienen que trabajar en otras cosas y nunca están donde están, porque están trabajando y entonces muchas veces el trabajo no está en su propio municipio, pero gracias a nuestros ángeles de la guarda, nuestras agentes de desarrollo local, los hemos podido perseguir, encontrar y entrevistar. Con lo cual damos paso a... Ah, bueno, y se nos ha olvidado, también tenemos, nos van a ver algunos de los jubilados de Vilafranca
que han sido súper simpáticos, súper agradables y la verdad creo que están muy concienciados. Bueno, te paso ya a ti la entrevista a Vicente Pérez Royo y le empezaremos preguntando por qué de esta importancia, su situación en el mundo cristiano y por qué el sports y en concreto lo descubierto en Vilafranca es tan importante. Bueno, pues, buen día. En primer lugar, buenos días. Gracias, Julio, por la amable presentación y por haber contactado conmigo, por interesarte por mi investigación, que como bien dices, pues en su momento ya se difundió tanto en Vilafranca como en el resto de la comarca del Sport, pero que, bueno, también es preceptivo y también sería muy saludable darla a conocer fuera, porque muchas veces esto son cosas que desde la academia o desde las universidades hacemos, nos sirven a nosotros de manera individual para generar nuestras carreras académicas, pero que muchas veces pues olvidamos la parte de la divulgación y la parte de la difusión y la importancia que tiene, por tanto, dar a conocer el pasado y en este caso unas prácticas concretas que todavía siguen vigentes en la actualidad, como son las mediaciones y los arbitrajes. La importancia, lo que vemos, lo que me llamó a mí la atención ya desde que empecé la cuestión del doctorado, que fue lo que el tema central fue el de las mediaciones y los arbitrajes, fue el gran número de este tipo de documentos que salían en la documentación. Y me llamaba la atención porque eran relativamente predominantes dentro del conjunto documental. Entonces, bueno, empecé a articular una propuesta metodológica para llevar a cabo un estudio de cómo, de cuáles eran los conflictos que acechaban a la población a las poblaciones de la comarca de Esparch y del Maestrat en época medieval y cómo resolvían esos conflictos. Entonces, decidí hacer el planteamiento del estudio casi exclusivo de las mediaciones y de los arbitrajes y no tanto de la justicia ordinaria, porque ya se conocía más bien cómo funcionaba la justicia ordinaria. Entonces decidí centrarme más en estos mecanismos que habían pasado quizá más desapercibidos, como mínimo en el ámbito peninsular. Sí que es cierto que tenían, en la tradición de estudios sí que tenía cierto recorrido en otros países europeos, pero no tanto. En el caso peninsular y especialmente en el caso de los países de la Corona de Aragón y más especialmente en el caso del mundo rural, con lo cual se juntaban una serie de directrices que hacían este caso un tanto particular y sobre todo creaban un muy buen caldo de cultivo para llevar a cabo, pues en este caso, una tesis doctoral. Bueno, y entonces yo te quiero preguntar de cuándo viene este tipo de mediación, de cuáles son los orígenes y cómo se reforzaron luego en los fueros. En el caso valenciano siempre tendremos que tener en cuenta que la historia del reino de Valencia empieza como mínimo a mediados del siglo XIII. Del reino cristiano de Valencia, porque de manera precedente lo que existía era un territorio que estaba integrado en una sociedad islámica, conocida como al-Ándalus, en este caso en el Sharq al-Ándalus, la parte más oriental de la península ibérica, que tenía una tradición social, una tradición política, intelectual y cultural distinta a la de los reinos cristianos de la Europa occidental. Entonces siempre tenemos que poner el punto de arranque, el punto de inicio de cualquier explicación que queramos hacer de este reino de Valencia y por tanto de estas comarcas también en el ámbito más local o comarcal, a partir de esas décadas centrales del siglo XIII, en ese proceso de constitución del reino de Valencia en general y a nivel local de la construcción y de la creación de estas sociedades rurales que conviven durante unos pocos años en un territorio de frontera con las sociedades musulmanas, pero que de manera progresiva van incorporando, van conquistando, van colonizando y por tanto van construyendo una nueva sociedad. Y la documentación precisamente empieza a hablarnos de la existencia de conflictos en este proceso de construcción de esa nueva sociedad feudal. ¿Cuáles son los mecanismos que en ese momento tienen los nuevos habitantes de lo que empieza a ser ya el Reino de Valencia? Por un lado, las Cortes de Justicia, que se empiezan a implementar también desde el mismo momento de la conquista y de manera paralela, a nivel europeo, está teniendo lugar la recuperación, lo que los historiadores llamamos la recuperación del derecho romano clásico. Esto es, desde las universidades italianas fundamentalmente se están recuperando las obras del derecho romano clásico y fundamentalmente la recopilación que hace el emperador bizantino Justiniano en el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. Y con ello lo que están sirviendo es a las monarquías que en este momento se están consolidando un cuerpo legal
mejor dicho, la base para formar cuerpos legales particulares que sustentan a las monarquías y, por tanto, a los reyes como las principales figuras de las estructuras políticas. Esto surge en un momento en que esas monarquías y, por tanto, los reyes, los monarcas, habían estado cuestionados por lo que conocemos como señores feudales. Entonces, las monarquías reaccionan y buscan en la historia una tradición legal que les resulta más beneficioso que el derecho feudal que es imperante en ese momento. Si aplicamos todo esto al Reino de Valencia en esa segunda mitad, mediados, segunda mitad del siglo XIII, lo que tenemos es que el rey Jaime I, que es el fundador del país, lo que hace es elaborar un código legal, que conocemos como los fueros de Valencia, que tiene un profundo carácter romanista, es decir, que se basa mucho en esa tradición romana clásica que se está recuperando en ese momento, que se está reelaborando en ese momento, y ahí introduce como mecanismos de resolución de conflictos no solo los tribunales de justicia ordinaria que pertenecen al rey, sino también estas prácticas de mediaciones de paz y arbitrajes. Entonces, lo que sí que vemos muy bien en la documentación es que esos primeros casos, esos primeros enfrentamientos entre diferentes agentes sociales, en las décadas finales del siglo XIII, a través de mediaciones de paz y arbitrajes que ya existen, todavía no tienen un formato definido, por decirlo de esta manera. Y lo que ya encontramos a partir de muy principios del siglo XIV, es decir, de 1300 en adelante, es cómo ya se ha elaborado un modelo del funcionamiento de estos mecanismos de pacificación, pero también un modelo documental que nos muestra cómo funciona ese modelo, esos mecanismos de resolución de los conflictos. Entonces, lo que tenemos en las primeras décadas de existencia del Reino de Valencia es ese proceso todavía de formación, en el cual también se incluyen los fueros, se están construyendo en ese momento. Y ya en el siglo XIV lo que tenemos es una sociedad relativamente madura a nivel social, valga la redundancia, que ya dispone de todo un elenco de mecanismos que están más o menos definidos. ¿Tú podrías decirnos, puesto que en el mundo de la justicia nos interesa muchísimo y en el mundo social también, la diferencia en aquella época entre la mediación, el arbitraje, la justicia ordinaria y cuándo se utilizaba cada una? Para ello ya vamos a empezar a poner el foco, si queréis, en el ámbito estrictamente local, es decir, qué pasaba en los pueblos de la comarca de Esparts a partir de ese momento. Y para ello es mínimamente necesario entender cuál era el sistema de organización del territorio y el funcionamiento de ese sistema de organización. Lo cuento de manera muy breve. Desde el mismo momento de la conquista se organiza un sistema de villa y aldeas. Esto significa que la villa de Morella situada al frente de un término general dentro del cual hay una serie de poblaciones rurales, que son fundamentalmente de dos tipos. Aldeas, las consideradas como aldeas, las nuevas aldeas históricas, y otros pequeños centros, también rurales, que pertenecen a pequeños señores feudales, fundamentalmente nobles en esta etapa inicial, y ya con el paso del tiempo serán burgueses ricos de la Villa de Morella los que de manera progresiva se ennoblecen y compran estos pequeños señoríos. La cuestión es que durante buena parte de la Edad Media todo este territorio pertenece al rey, es decir, es un territorio de realengo. Y ahí, ya desde el principio, la monarquía introduce un sistema de cortes de justicia que sirve para dirimir los aspectos conflictivos cotidianos. Entonces, lo que tenemos será que en la Villa de Morella se desarrolla de manera sistemática una corte de justicia que con el tiempo se partirá en dos, el justicia de 300 sueldos y el justicia civil, básicamente porque tiene muchas causas que resolver. Y entonces, en lugar de tener una figura, tienen dos, una para delitos mayores y otra para delitos menores. Y cada uno de los centros rurales, sea aldeas o sean centros de señorío, van a tener también su propia corte de justicia local. De manera que cuando en Vilafranca, en Sorita, en Portell, etcétera, surja algún tipo de conflicto, uno de los agraviados, una de las partes agraviadas, puede acudir a la justicia a denunciar a la parte que la ha agraviado por cualquier tipo de delito. Fundamentalmente en este caso son delitos pertenecientes a la jurisdicción civil. La clave es que durante décadas, siglos, podríamos decir, la villa y las aldeas van a estar disputando entre ellas a quién pertenece la jurisdicción criminal. Las aldeas quieren ejercer esa jurisdicción criminal y la villa no quiere que las aldeas lo hagan y quiere tener en exclusiva esa jurisdicción criminal. Bueno, eso va por otra vía. La cuestión es que de manera progresiva se despliega un sistema de cortes de justicia. Por tanto, las gentes que vivían en la comarca, en cualquier pueblo de la comarca, en la Edad Media, tenían un acceso directo
muy directo en algunos casos a esas cortes de justicia y por tanto un funcionamiento judicial que era muy ágil, mucho más ágil de lo que podemos llegar a imaginar. Pero ya hemos comentado antes cómo desde el mismo momento de nacimiento de los pueblos a nivel local, del reino a nivel general, existe una legislación, los fueros de Valencia en este caso, que contemplan la existencia de otros mecanismos de resolución de los conflictos, que son las mediaciones de paz y los arbitrajes. Mediaciones de paz y arbitrajes que durante mucho tiempo se ha dicho que eran excluyentes de la justicia ordinaria. Y lo que la investigación nos ha demostrado es que no, sino que estos mecanismos conviven de manera diaria con el funcionamiento de la justicia, de manera que los habitantes de los y las habitantes de la comarca de Esports conocían muy bien cuáles eran los requisitos que se tenían que tener para acceder a cualquiera de los mecanismos después de haber tenido un conflicto y sobre todo cómo los podían utilizar en su propio interés. De manera que algunos casos los derivan directamente a la justicia ordinaria, pero en otros no. En otros deciden tomar la vía de la mediación y del arbitraje porque creen que van a sacar un mejor provecho si lo conducen a través de esa vía. Entonces lo que tenemos no es un funcionamiento excluyente de los dos ámbitos, sino que tenemos un comportamiento que se utilizan al mismo tiempo. Es decir, un comportamiento, una utilización, perdón, complementaria y alternativa de ambos mecanismos. Si nos centramos exclusivamente en la cuestión de las mediaciones de paz y los arbitrajes, lo que sí que intuimos es que existe una cierta separación entre los dos mecanismos. Intento sintetizarlo de la manera más rápida. Tanto en el derecho legal, tanto en la tradición romana clásica, como después en los fueros y en otros códigos legales de la península ibérica también, lo que vemos es que existe una mayor atención casi de manera exclusiva por definir el funcionamiento de los arbitrajes, no tanto de la mediación. La mediación queda como un poco más en una zona brumosa de la documentación. Hay ciertos pactos, hay ciertas concordias, hay acuerdos, pero en esta tipología documental siempre se le da el protagonismo a las partes, en primer lugar enfrentadas, que deciden tomar la vía de la paz y que deciden acordar entre ellas una solución al conflicto, al enfrentamiento. Entonces, hilando muy fino en la cuestión del lenguaje que se utiliza en estos documentos, se puede apreciar la existencia de terceras personas que han mediado, que han intervenido en las diferentes fases del conflicto para conducir de alguna manera esa situación de enfrentamiento a una situación como mínimo de statu quo, de paz. Ahora bien, ¿se puede conocer a estos mediadores? Es difícil. Y tampoco podemos llegar a saber cuáles son las tareas que ejecutan, es decir, qué función realizan. Y no es que no se pueda saber porque eran pocos o porque es una cuestión numérica, sino porque los propios implicados en los conflictos tienen la voluntad de que esto no salga a la luz. Se le da importancia a las partes y no al mediador. En cambio, si vamos a los arbitrajes, le damos la vuelta a la tortilla. La ley marca y las partes cumplen de manera muy estricta el funcionamiento de la institución arbitral. De manera que cuando se decide dejar el caso en manos de unos árbitros, las partes, por decirlo de alguna manera, se quitan el peso de encima. Le trasladan a los árbitros, a las personas escogidas, la responsabilidad de resolver el conflicto y las partes se apartan. Sí, se recluyen. Y entonces son los árbitros, esos personajes escogidos por las partes, los que conducen todo el proceso. Y ahí ya sí, ahí los conocemos, les ponemos cara, les ponemos nombre, sabemos quiénes son y podemos, por tanto, saber cuáles han sido sus vidas y qué peso tienen dentro de los colectivos rurales en este caso. Por tanto, existe esa primera diferenciación a nivel general entre la justicia ordinaria y las mediaciones de paz y los arbitrajes, y en segundo lugar, entre las mediaciones y los arbitrajes propiamente. Mira, esto es muy importante lo que acabas de decir. Entroncando con lo que es ahora la mediación, es que da la casualidad que solo hay un acta de inicio informativa y luego hay un acta final. Y por el medio todo lo que se habla es secreto, no se puede contar, no figura en ningún lado. Entonces, la informativa simplemente se dice qué consiste y los pilares en los cuales está fundamentado, de que es secreto, voluntario, etc, etc. Pero la final puede decirse no hay acuerdo y punto, o hay acuerdo, medio acuerdo, qué acuerdo es si lo elevas a público ante un notario que controla que cumpla con la ley. Entonces es algo similar a cosa juzgada. Es decir, con lo cual
yo realmente estoy pensando, ¿hemos inventado algo? Sí y no, porque echando la vista atrás, mirando ese pasado medieval, sí que se aprecian ciertas diferencias con lo que acabas de contar ahora, por ejemplo. Básicamente por la cuestión del secreto también que has comentado, ¿no? Se insistía mucho en la época, sobre todo en los fueros y después ya en la práctica legal, en que la labor de los árbitros podía ser pública. Y ahora volvemos a la diferencia entre mediaciones y arbitrajes de la época. Esa voluntad, entre comillas siempre, voluntad, y esconder, también entre comillas, esa voluntad de esconder a los mediadores no implica que su labor tenga que ser secreta. Lo que pasa es que no tienen la voluntad de mostrarlo. Es una elección propia, que, a través de la cual se le da el protagonismo a las partes enfrentadas para presentar, para decirnos que han sido ellas las que han dado el paso. En cambio, los arbitrajes funcionan de manera distinta. Es en los arbitrajes donde encontramos ese compromiso inicial, ese documento inicial registrado ante notario, que es el que da fe de que se abre un proceso de negociación. Es decir, se le pone fin a una fase de conflicto reconocida y vista por toda la comunidad, intervienen unos mediadores que son los que pacifican eso y entonces se va al notario. Esa fase de conflicto acaba y lo escenificamos escogiendo a unos árbitros. Es decir, firmando un compromiso de aceptar el procedimiento arbitral y en última instancia de aceptar la sentencia de los árbitros, sea cual sea. Y las partes reconocen que esa sentencia de los árbitros tendrá el valor de cosa juzgada, con lo cual su sentencia es inapelable. Dicho esto, una vez se firma ese primer documento, es lo que comentaba antes, que las partes se retiran de la escena pública y ahí entra la función de los árbitros. ¿Cuál es la función de los árbitros? Aquella que la autorizan las partes. Es decir, los árbitros solo tienen aquellos poderes que, mejor dicho, pueden ejercer aquellos poderes que les otorgan las partes. Si las partes no les dan poder, los árbitros no pueden actuar. ¿Cuáles son estos poderes de los árbitros? Recoger las propias declaraciones de las partes implicadas, recoger también la declaración de testigos, del número de testigos que quieran, y recoger toda la documentación escrita que quieran aportar. Básicamente es el funcionamiento de la justicia ordinaria, no llevada a cabo por un juez, sino llevada a cabo por unos árbitros. El funcionamiento, el proceso de instrucción de la causa, por decirlo de alguna manera, en términos jurídicos, es la misma que la de un juicio, con una salvedad, que no hay ningún tipo de obligación de dejar constancia escrita de todo esto. En cambio, los jueces sí están obligados en la Edad Media a dejar constancia escrita de todo aquello que hacen, de todos los pasos que realizan. Pero que sea una labor estrictamente oral, para los historiadores e historiadoras esto es negativo porque no tenemos el funcionamiento intermedio del mecanismo, de la institución. Pero que sea oral no significa que sea secreto. En ningún sitio dice que sea secreto, con lo cual nada nos lleva a pensar que sea secreto. Al contrario, se insiste en el carácter público de estos mecanismos, con lo cual se puede llegar a entender, esto es interpretable, pero se puede llegar a entender que la labor y la función de estos árbitros es pública. Y todo el proceso se cierra con la expedición de otro documento, que es la sentencia arbitral, a través de la cual teóricamente se cierra esa fase de instrucción y se abre una nueva fase, promovida por la paz, promovida por la concordia, promovida por el entendimiento entre las partes, porque se entiende que la sentencia de los árbitros es cosa juzgada y por tanto es inapelable. Y esto ya lo recogen también los fueros, de manera que no es una justicia, no es una forma de hacer justicia que esté infravalorada, sino que tiene un valor público reconocido y las partes en su momento así lo reclaman cuando alguna de ellas incumple esta sentencia de los árbitros. Tú me dijiste además en su momento que había una voluntad muchas de las veces por la cuestión de los honorarios y los dineros, por decirlo de alguna manera. Es decir, que en un momento determinado les interesaba porque en algunos casos no se hablaba de dinero, en otros casos se hablaba de que si era una herencia se percibía mucho antes en un arbitraje o la posibilidad de una mediación y no tenías que estar pagando honorarios líquidos en líquido. No sé si te referías al impuesto o te referías a los honorarios del notario y del juez, o sea, los honorarios, los costes judiciales. No sé si te referías a eso, pero había
un interés en que si era algo así como si pagábamos con cosecha mejor a que si pagábamos con dinero. ¿Me puedes explicar eso? Vale, lo que vamos a hacer es situar también un poco a las personas que no estuvieron en nuestra conversación, ¿no? De por qué, ya que tenemos dos mecanismos complementarios y alternativos, hasta cierto punto alternativos, que son la justicia ordinaria por un lado y las mediaciones por el otro, vamos a intentar aportar un marco de referencia de por qué en un cierto momento se escoge uno y por qué en un cierto momento se escoge el otro. Y porque, insisto que desde mi percepción, estos son elecciones que hacen las partes. Y después, si quieres, pasaremos a algún ejemplo concreto para ver esa cuestión económica, ¿no? Porque siempre se había dicho, una de las teorías que priman a nivel historiográfico, es decir, aquellos que se estudian la historia, era que el uso de mediaciones y arbitrajes se tenía lugar en cronologías y en espacios en los que no había una estructura política fuerte que fuera capaz de sustentar la existencia de una red de cortes de justicia. Por tanto, en esa época feudal, siglos XI, XII, XIII, en las regiones en las que los señores feudales imponen su voluntad frente a los reyes. Lo que estamos viendo, el caso del Reino de Valencia en general, el caso de la comarca de Esporches particular, y como ya hemos comentado, es todo lo contrario. Es como hay una monarquía que se va enforteciendo a medida que pasa el tiempo y que por tanto es capaz de articular esa red de cortes de justicia y que de manera progresiva el número de arbitrajes y de mediaciones crece con el paso del tiempo. Por lo tanto, se constituyen como esos mecanismos alternativos. Las partes tienen capacidad de elegir, de ir a un juicio ordinario o de recurrir a un arbitraje. Y lo que siempre se decía era que se recurría de manera sistemática a las mediaciones y arbitrajes porque eran más baratos, porque eran más rápidos. Esto significaba que los juicios eran más caros de sostener, se dilataba más en el tiempo. ¿Esto es cierto? En parte sí y en parte no. De manera muy breve. El tiempo medio de resolución de una causa judicial en una corte de justicia local era de alrededor de unos 250 días. Esto es alrededor de unos 8 o 9 meses aproximadamente. La duración media de los procesos, de los pleitos. Evidentemente había muchos que tenían un tiempo menor, que se resolvían en un tiempo menor. En el caso de los compromisos y de las mediaciones y de los arbitrajes, los fueros marcan que un arbitraje debe tener una duración máxima de 6 meses si todos los implicados son vecinos del Reino de Valencia y que se puede alargar hasta un año si hay alguno de los implicados, bien partes, bien árbitros, que no son del Reino de Valencia, por tanto que son forasteros. Es decir, estamos en un tiempo máximo de 6 meses o de 12, con lo cual esos 8 meses se nos quedan en el medio. Sí que es cierto que si vamos a la práctica, en el caso de Vilafranca, que es el que tengo mejor conocido, lo que vemos es que se marcan estos plazos máximos de 6 meses en algunas ocasiones, pero en la gran mayoría de las veces no se hace. Lo que se hace es establecer un tiempo mucho más corto. Y la mediana, es decir, el número más repetido es de 1 o 2 meses. Y lo que vemos es que los casos que van única y exclusivamente por la vía del arbitraje se resuelven en ese plazo de 1 o 2 meses como máximo. Por tanto, esto sí que es cierto que le da agilidad a los procesos. Esa parte estaría ahí. También tenemos la cuestión monetaria. Como es bastante conocido, llevar a cabo un juicio, un pleito, conlleva unos gastos que se van acumulando y que en última instancia paga la parte que es condenada. Eso no quita que la parte que ha salido victoriosa tenga que ir pagando su abogado, sus notarios, etcétera, etcétera. Con lo cual se llevan a cabo unos gastos. Si retrocedemos en el tiempo, esto lo encontramos igual en los pueblos de la comarca de Esports, en el siglo XIII, en el siglo XIV y en el siglo XV. Es decir, el desarrollo de un pleito genera unos gastos judiciales, mesions, se llamaban en su momento, que la parte condenada tiene que asumir y que la parte victoriosa, por decirlo de alguna manera, también tiene sus gastos derivados. En cambio, la cuestión de las mediaciones y de los arbitrajes aparentemente eran gratuitos. Porque en 106, 107 años no he sido capaz de documentar ningún solo pago a un árbitro. Es decir, que las partes se comprometan a entregar un salario a los árbitros por el trabajo que desempeñan. Ya hemos comentado antes cuáles son las funciones: recogida de documentos, recogida y análisis de documentos escritos, recogida y análisis de testimonios, de testigos y recogida y análisis de la declaración de las partes. Esto es trabajo.
En cambio, parece que no reciben ningún salario. Sí que está documentado en otros territorios peninsulares, por ejemplo el Reino de Aragón, que los árbitros reciban un pago que es simbólico, básicamente, que es, por ejemplo, un par de guantes. Bueno, es un pago simbólico, pero que ya tiene un desembolso de dinero, reconocimiento de la función. Entonces, puede parecer que todo nos lleva a que elegir mediaciones y arbitrajes. Son más baratos y resuelven antes. A esto tenemos que añadir todavía una cuestión, si se quiere, moral, y es que la función de los tribunales ordinarios es hacer justicia, sea cual sea la verdad. Quieren hacer justicia, implantar la ley. Y en cambio, las mediaciones de paz y los arbitrajes tienen otro objetivo, que es el de establecer el perdón entre las partes, erradicar el conflicto y promover una nueva situación de amor, de concordia, como mínimo de paz, de quietud, de tranquilidad, para que se pacifiquen los ánimos. Esto entronca directamente con la moral cristiana de la época, que es la que domina. Por lo tanto, bueno, parece que todo nos conduciría a la utilización de estas mediaciones y de los arbitrajes. Y sí que es cierto que en determinados casos se recurre de manera sistemática a estos mecanismos. Por ejemplo, los casos en los que interviene la violencia física, normalmente. En los casos en los que esta violencia ha derivado en algún homicidio, raramente asesinato, muy raramente asesinato. Son más bien homicidios involuntarios. Pero bueno, debido a las peleas que se originan, algunas ocasiones la gente muere. En esos casos sí que se tiende a utilizar las mediaciones y los arbitrajes, fundamentalmente por dos cosas. La primera, por esa reconstitución de los vínculos dentro de las comunidades rurales, en este caso. Y para que la situación que ha llegado al punto de que se pierda un miembro de la comunidad provocado por el exceso que ha cometido otro miembro de la comunidad no derive en más pérdidas, es decir, que no se inicie un ciclo de venganzas. Con lo cual ahí se intenta buscar siempre romper esa dinámica conflictiva e iniciar un nuevo círculo, un nuevo ambiente de paz. Es una cuestión de convivencia pura y dura. Y en segundo lugar, se recurre de manera sistemática a estos casos porque se quiere evitar las penas que comporta la ley para ese tipo de delitos. Cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay un homicidio, la ley, los fueros, estipulan una pena capital para el infractor. Lo cual, también esta es una visión que muchas veces tenemos de manera errónea sobre la Edad Media, y es que la vida no valía nada, no es cierto. Lo concebimos la Edad Media como una época donde primaba la violencia sobre todas las cosas, no es cierto. Estos casos de violencia, de uso de la violencia como mínimo en las zonas rurales, bueno, sí que tienen una cierta presencia, pero tampoco son tan mayoritarios como podríamos imaginar. Es decir, la gente no resolvía sus diferencias a tortazos o a cuchillazos, muchas veces. No, en ciertas ocasiones sí, pero la mayor parte de las veces no lo era. En cambio, entonces, esos delitos de sangre escandalizan mucho a la comunidad, escandalizan mucho a la gente del pueblo, por el delito en sí y porque saben lo que va después. Si acuden a la ley, si acuden a la justicia, lo que va a haber es la aplicación de una pena capital y, por tanto, la pérdida de otro miembro de la comunidad. Entonces, lo que se suele hacer es acudir a las mediaciones de paz y a los arbitrajes, básicamente porque se toman medidas distintas. Los árbitros no están obligados a cumplir la ley en sus sentencias. Entonces, lo que hacen es intentar imponer la paz, como vengo diciendo todo el rato, y buscan medidas de venganza alternativas, como por ejemplo la expulsión de ese miembro de la comunidad que ha matado a otro de manera involuntaria. Es expulsado durante un periodo de 5 años o a perpetuidad, dependiendo también de la gravedad de los hechos. Y lo que encontramos la mayoría de las veces es que si hay peleas, si hay derramamiento de sangre, pero no hay homicidio, lo que se impone es el perdón mutuo, porque se entiende que no ha sido un acto unívoco, sino que las dos partes se han enfrentado y por tanto que ha habido un intercambio de golpes y de derramamiento de sangre. En cambio, si pasamos a otro tipo de conflictos, como por ejemplo la partición de las herencias, ahí ya la cosa cambia. Porque dependiendo de cuál sea el origen del conflicto, las partes deciden normalmente si acuden a la justicia ordinaria o si acuden a las mediaciones y a los arbitrajes. Vamos a decirlo de una manera un poco rápida.
y dejándome muchas cosas, muchos matices por en medio, pero muy entendedora. Si el que quiere sacar algo más no tiene razón, va a intentar acudir a un arbitraje. ¿Por qué? Porque va a elegir a un árbitro que defienda bien su causa. En cambio, si va a la justicia, se va a topar con la ley. Y la ley es muy clara. En el caso de las particiones de las herencias. Si no tienes razón, insisto, por decirlo de una manera muy directa y dejándome muchos matices, si no tienes razón, la ley no te la va a dar. Con lo cual, intentan buscar otros mecanismos de negociación a través de los cuales poder obtener mayores ganancias. Lo que comentábamos el otro día cuando hacíamos la prueba, ¿no? Y que has comentado, esa cuestión de las particiones de las herencias y ya de las cosechas. Pongamos casos, ¿no? que alguno hay documentado en el que han pasado ya unos años desde la muerte del titular de esos bienes, campos fundamentalmente, campos de cultivo. Y una de las partes requiere la posesión, porque considera que por herencia le tocarían y no le tocarían a la parte contraria. Si vamos a través de la justicia ordinaria, a la parte contraria la situamos en una situación muy compleja, porque tendría que desembolsar un dinero que no tiene, porque tendría que compensar a la parte que no ha disfrutado de la explotación de esos campos de cultivo por los años o por el tiempo que no ha disfrutado de esos años de cultivo. Cuando ha pasado una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas de cosecha, evidentemente no le puede entregar la cosecha, sino que eso se contabiliza y se le tiene que entregar la parte correspondiente en moneda de esa cosecha. Aquella gente no tenía, bueno, y ahora tampoco, ¿no? La gente de los pueblos de la comarca de Esports no tienen un cajero automático a la puerta de casa o a la esquina de la calle. En aquel momento no había, con lo cual tener grandes cantidades de dinero físico, en metálico, a disposición era complicado. ¿Qué se prefería? Conducir entonces los casos a través de las mediaciones y los arbitrajes, porque la celeridad de los arbitrajes, la rapidez de los arbitrajes, implicaba que muchas veces no se hubiera cumplido el ciclo de la cosecha. Entonces lo que hacen es acordar que cuando llegue el final del ciclo de la cosecha, se van a partir la producción. El tanto por ciento para la parte que lo tenía en origen y el tanto por ciento para la parte que lo tendrá a partir de que acabe el ciclo de la cosecha. Entonces, se busca también esa racionalidad de aprovechamiento, en este caso de los recursos productivos y de la supervivencia de las personas. No se le quita de un día para otro, sino que se le deja que acabe la cosecha. Cuando acaba el ciclo de la cosecha se la parten y a partir del siguiente ciclo la propiedad ya pasa a la parte que reclamaba. Es impresionante. Quería, estás hablando de recomposición, estás hablando de trato pensando en las personas, no en un proceso, procedimiento, sino en cómo ayudar a salir adelante a las personas y sobrevivir. Yo creo que con lo que has contado, además, deberías decirme un caso en el cual técnicamente no querían que la mediación llegara hasta el final. Era un caso que me contaste, no sé si era justamente de Vilafranca. Atraso premeditado para no llegar a un acuerdo. Era un caso que me contaste que decía, no, ellos no querían que acabara la mediación y la dejaron morir o algo así, porque no les interesaba un acuerdo. Vale, voy a hacer primero una precisión para no dar una imagen equivocada y después vamos al caso que creo que lo voy recordando a medida que has ido comentando estas frases. Matizar también el mensaje que intentaba transmitir hasta ahora, matización que es necesaria. Era consciente de lo que estaba diciendo también y era consciente de que era necesario este matiz. Siempre se buscaba el bien de las personas, no necesariamente. Muy No bien. tenemos que entender que la sociedad medieval de la comarca de Esports era excesivamente violenta, pero tampoco tenemos que entender, a partir de mis palabras, que la sociedad medieval de la comarca de Esports era especialmente bondadosa. No lo era. Si no, no hubiera habido conflictos y todo se hubiera solucionado con un abrazo, dándose la mano. No hubiera habido constancia documental, ¿no? Quizá me he excedido, ¿no? Pero vamos a hacer el matiz. Esa es la transmisión que nos intentan dar los documentos. Es decir, ellos intentan volcar en el papel la creación de esa imagen de esa comunidad, cosa que por otra parte es muy interesante a nivel sociológico, a nivel antropológico, si se quiere, ¿no? De cómo la comunidad se percibe a sí mismo y cuál es la imagen que intenta dar de sí mismo a través de la documentación escrita.
Esto no significa que cuando vayamos a la realidad no haya disputas. Y esto tampoco significa que por muchas sentencias arbitrales o por muchas sentencias judiciales que haya, los casos queden siempre cerrados. Por muy inapelables que sean las sentencias, las judiciales y las arbitrales, lo que encontramos si seguimos investigando a lo largo del tiempo es que los casos se reabren y algunos se reabren de manera sistemática. Porque esa búsqueda del equilibrio permanente que se tiene a través fundamentalmente de las sentencias arbitrales no siempre es bien aceptada por las partes en litigio. Las partes que se sienten agraviadas, los personajes que se sienten agraviados, siguen con las disputas y entonces lo que abren es reabrir permanentemente los casos. Entonces, encontramos conflictos que necesitan de la intervención de 2 o 3 tribunales arbitrales que entre medias acuden a la justicia ordinaria. Por eso hablaba de mecanismos complementarios y alternativos. Porque cuando el arbitraje no funciona, ponemos la denuncia en la corte del juez local. Y si aquello se dilata, si aquello no vemos que no va a tener buen final, volvemos otra vez a provocar ciertos conflictos, a secuestrar cosechas, a arrasar campos, a insultar, a provocar por las calles, por la taberna, a promover rumores sobre a la parte que quieres difamar para reabrir de nuevo el conflicto. Y entonces lo que vemos al cabo del tiempo es que hay un proceso judicial abierto, pero se llega de nuevo a la firma de un compromiso para establecer una nueva negociación, etcétera, etcétera. Esto nos lleva, si queréis, al ejemplo este que comentábamos el otro día y que traigo de nuevo a colación porque es muy interesante también de cómo funcionan los arbitrajes y de cuál es la voluntad que hay detrás de esos arbitrajes, ¿no? Un caso, en este caso, por la dirección política de la comunidad, por la ocupación de los cargos, por los cargos de administración del concejo, es decir, de lo que hoy en día podríamos identificar como nuestro ayuntamiento, ¿no? De la institución municipal que gestiona las cuestiones políticas y administrativas en el ámbito local. Había 2 personajes enfrentados. Esto era Vilafranca a mediados del siglo XIV, no tanto por la gestión de los cargos y por la ocupación de los cargos, sino fundamentalmente por la contribución fiscal que había hecho uno de ellos durante los años precedentes, de los cuales había conseguido una reducción de la imposición, es decir, había conseguido pagar menos por la riqueza que tenía. Cuando cambia el equipo de gobierno, esto es mal percibido por el nuevo equipo de gobierno que se renueva todos los años. Vamos, básicamente porque ya tenían previamente ciertas disputas entre ellos. Y lo que hacen es iniciar una causa que deriva en un compromiso y posteriormente en una sentencia arbitral. La teoría dice que una vez se firma el compromiso, los árbitros están obligados a expedir, promulgar una sentencia que ponga fin al proceso. Lo que pasa es que en este caso, cuando firman el compromiso, se veía desde el principio que los árbitros iban a ser incapaces de llegar a un acuerdo. Era prácticamente imposible porque las partes enfrentadas no escogen a personas relativamente neutrales, sino que escogen a miembros que tienen muy cerca. Es decir, escogen a personas que son de su plena confianza, con lo cual van a defender muy bien sus intereses. ¿Qué pasa? Que evidentemente los árbitros no pueden llegar a ningún acuerdo, no pueden promulgar una sentencia única que cierre el conflicto. Y el último día establecido como final para promulgar la sentencia, lo que hacen es promulgar una doble sentencia. En primer lugar, acude un árbitro a la casa del notario, reconoce que no ha sido capaz de encontrar un acuerdo con el otro árbitro y promulga su sentencia. Cuando el otro árbitro se entera, automáticamente va a la casa del mismo notario y hace exactamente lo mismo. Dice que, como no han sido capaces de llegar a un acuerdo y como el otro árbitro, de manera subrepticia, ha promulgado su sentencia, él va a hacer lo mismo. Y entonces lo que encontramos son 2 sentencias para resolver un caso, una que le da la razón, por decirlo de alguna manera, a una parte y la otra que opina totalmente lo contrario. El otro árbitro le da la razón a la otra parte. De manera que un árbitro dice que esa parte no debe satisfacer ni un sueldo más de lo que ya ha pagado por su imposición, por sus tarifas fiscales, y en cambio el otro dice que aquello es un agravio contra la comunidad, contra el bien público, y que lo que tiene que hacer no es solo pagar aquello que debe de los años precedentes, sino también todos los intereses acumulados y todo el daño y perjuicio creado a la comunidad.
Y también es muy interesante ver cómo introducen de manera sistemática esos discursos del bien público y de la salvaguarda de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, se va mezclando, si queréis, un poco todo, pero son cosas muy, muy ilustrativas. ¿Qué pasa con este caso? Que evidentemente sigue abierto. Queda no resuelto. Y no es una nulidad. No, Es- los árbitros han cumplido con su función legal, que es promulgar una sentencia, y a partir de ahí, como el conflicto sigue abierto, seguirá por otros canales, por otras vías. Ahí lo que pasa es que la documentación no acaba de acompañar y ya no sabemos qué pasa, porque no se conserva ningún testimonio escrito más, pero la lógica invita a pensar que las disputas siguen. Es curioso porque en la mediación que tenemos en estos momentos puede ser antes de ir a un juzgado o puede ser incluso intrajudicial dentro del juzgado. O sea que es curiosísimo porque siempre hay un momento para la mediación. Bueno, y no sé si querías decir algo porque te quiero hacer tres preguntas muy sencillas. Boni homines, ¿quién podía ser mediador? Ejemplo de Vilafranca. Si nos atenemos a la ley de los siglos XIII, XIV y XV, a los fueros, la ley marca que, mejor dicho, la ley marca quién no puede ser árbitro. La ley nos dice que no pueden ser árbitros las mujeres, que no pueden ser árbitros los niños, los menores de edad. Mujeres y menores de edad son todos considerados menores de edad en términos jurídicos. Que no pueden ser árbitros los esclavos y que no pueden ser árbitros las personas que están desempeñando un cargo en la administración de justicia. En el caso de los pueblos de la comarca de Esports, el vecino, ya he dicho al final, perdón, la persona que desempeña el cargo de justicia, el cargo de juez local, es un vecino durante un año. Entonces, ese vecino que ocupa ese cargo de justicia, durante su año de mandato, no podría ser escogido como árbitro. Hay alguna salvedad, ¿eh? Hay alguna salvedad en que las partes reconocen que aquello no es del todo legal, pero igualmente le dan la capacidad de ser árbitro. Y para que veáis también el nivel de conocimiento jurídico que se tenía, en este caso en pueblos relativamente pequeños, como eran estos pueblos de la comarca de Esports, en el siglo XIV. Es decir, quizá todos los campesinos o todos los artesanos de los pueblos no, pero había ciertas figuras, notarios y expertos en leyes que sí que controlaban muy bien esto, ¿no? Y que aconsejaban muy bien a las partes, para que se vea también cuál era el nivel de complejidad jurídica de aquella época. Entonces, si hacemos caso a la ley, podía ser árbitro cualquier hombre mayor de edad que no cumpliera con esos requisitos, fundamentalmente que no fuera ni un esclavo ni alguien que esté desempeñando unas funciones judiciales. A la práctica podía serlo un hombre mayor de 22 años, cualquiera, cualquier hombre de 22 años, excepto el hombre que ese año estaba ocupando el cargo de justicia. ¿Quién contamos a la práctica? Que la lista de árbitros, en el caso de Vilafranca, que es el que conozco mejor porque es el que se puede documentar mejor, entre 1307 y 1412 no es tan amplia como podría parecer. Es decir, esto de principio nos podría llevar a pensar que, bueno, que como cualquiera puede ser árbitro, pues al final, en una sociedad en la que parece que los vínculos familiares, ¿no? Siempre asociamos a que los vínculos familiares tienen mucho peso en las sociedades tradicionales. Y es cierto, pero hasta cierto punto. Pero hice la comparación, ¿no? De ver en la lista de árbitros documentados entre 1307 y 1412 cuántos de estos árbitros eran parientes de las partes implicadas en los conflictos, cruzando los datos, viendo las partes implicadas en cada uno de los contenciosos y los árbitros que habían elegido. Y el porcentaje era muy bajo. Lo siento porque ahora no lo recuerdo, pero estábamos hablando entre un 5 y un 10% de los casos. Con lo cual, en la inmensa mayoría de los conflictos se recurre a personas que no son familia. Por tanto, se elige a una serie de personas que no comparten vínculos estrictos de sangre. Y ahí entran en juego una serie de directrices que son las que marcan estas elecciones. Porque, como decía hace un momento, lo que sí que se ve es que la lista no es tan amplia como podríamos pensar. Es una lista relativamente reducida. ¿Por qué? Porque siempre se escogía a los mismos. Siempre se escogía a los mismos personajes. La suerte de la documentación que se conserva en Sports en general y en el caso de Vilafranca en particular es que te permite conocer muy bien a estos personajes. Entonces, sabemos quién son. Tienen nombre y apellido. En la mayoría de los casos se conoce su patrimonio, en la mayoría de los casos se conoce sus negocios
mercantiles, artesanales. También se conocen sus relaciones personales y sobre todo se conoce su implicación política en el funcionamiento de las comunidades. Y si lo juntamos un poco todo, lo que vemos es que estos personajes que de manera sistemática son escogidos por sus propios vecinos como árbitros, es que son los personajes que de manera sistemática también lideran la lista de personas que ocupan los cargos de dirección de la comunidad. Coinciden, hasta el punto que las personas que ejercen un número mayor de arbitrajes también son las personas que ejercen un número mayor de cargos en los diversos órganos de funcionamiento de la comunidad. Básicamente dos, el Justicia, los dos jurados y el Almotacén, el que se encargaba de las cuestiones del mercado. Estos son los cargos mayores. Por tanto, existe una capa de vecinos, una capa ciertamente reducida de vecinos, que a cada generación son unos pocos, alrededor de 15 o 20 como mucho, no más. 20 en algunos momentos incluso me parecería excesivo. Alrededor de 15 vecinos por generación, más o menos, que son los que de manera sistemática son escogidos por todo el resto de vecinos como árbitros. Esto muchas veces en la documentación aparece con ese concepto, ¿no?, latino de boni homines, de buenos hombres, de bons homens, en el catalán de la época, que también aparece reflejado en los documentos. Sabemos quiénes son, sabemos que no cobran, ya lo hemos comentado antes, y sabemos que son aquellos que desempeñan los cargos de la comunidad con mayor asiduidad. Por tanto, estamos hablando de lo que los historiadores conocemos como las élites rurales. Es decir, estos personajes que acumulan un mayor patrimonio, que por tanto acumulan una mayor riqueza, que tienen una mayor implicación en los asuntos políticos de la comunidad y que por derivación tienen un mayor peso en los asuntos sociales de la comunidad. Y este es el caso. Estos bons homens son los que vienen a ser los depositarios de la confianza colectiva. Ellos acumulan un conocimiento y son reconocidos como personas que han acumulado un conocimiento por la pertenencia a ciertas familias, por su grado de riqueza, por su implicación política y por sus contactos, por sus redes sociales, por su capacidad de manejo de la comunidad, por su capacidad de organización colectiva. Son personajes centrales en el funcionamiento de los pueblos y los vecinos los perciben como tal. Tienen una categoría moral, tienen una autoridad moral. Esto es importante en el caso de los arbitrajes especialmente. ¿Por qué? Porque si los árbitros no tienen esa capacidad, esa autoridad moral, al día siguiente las partes van a reabrir el conflicto seguro. En cambio, si las personas que se escogen sí que tienen esa autoridad moral, su sentencia, su decisión va a ser aceptada. Quizá no por la parte implicada, pero sí por la comunidad. Y entonces es la comunidad, entre comillas, la que fuerza a las partes a que aquello se haga real. Porque lo han dicho aquellos personajes que tienen una autoridad moral. Introduciendo el matiz, que esta es la teoría, las cosas teóricamente funcionan así, pero no siempre, ¿eh? Porque también vamos a encontrar personajes que tienen mucha autoridad moral, pero que tienen su némesis, es decir, que tienen sus enemigos dentro de la propia comunidad, dentro del propio pueblo, que también tienen su autoridad moral. Con lo cual, eso no significa que los conflictos siempre se vayan a resolver por la vía pacífica. Bueno, sí que es cierto que estos personajes a su alrededor también son capaces de organizar bandos de acción, de movilizar a un cierto número de personas y por tanto de tener un cierto control sobre la opinión pública. De manera que para unos sectores esa autoridad moral va a ser aceptada, pero para otros sectores que tengan otra autoridad moral, la del enemigo no va a ser aceptada. Igual, también hay un juego que para los historiadores es muy bonito de observar, en lugares tan pequeños hay un juego de enfrentamientos, de cordialidades, de pactos, que insisto en eso, ¿no? Son un número reducido en cada generación. La suerte es que los podemos identificar muy bien. Yo te quería preguntar, ¿dónde se reunían los mediadores? Las reuniones, por suerte y por desgracia, las conocemos y no las conocemos. En la inmensa mayoría de los casos, esto pasa desapercibido. No dicen dónde se reúnen.
explícitamente. Lo que nos invita a pensar es que lo que hacen es ir a casa del notario. Por varias cosas. La primera de ellas, porque el notario por sí mismo ya es una figura de autoridad moral. Los notarios son personajes que pertenecen a las familias más destacadas de cada uno de los pueblos, que tienen la capacidad suficiente para enviar a los hijos a estudiar fuera y para que vuelvan a ejercer su oficio, y porque los notarios ejercen una función de control de la información que es trascendental en estos pueblos, que en este caso encima son tan pequeños, o son relativamente pequeños. Pensad que por las mesas y por las casas de los notarios pasa todo el mundo a dejar constancia de toda su intimidad, desde testamentos a donaciones a los hijos, a recusación de esas donaciones porque se han peleado, a contratos de todo tipo, compraventas de tierras, de ganado, de miel, de grano, de todo es conocido por los notarios, con lo cual los notarios son percibidos como una figura trascendental dentro del funcionamiento de las comunidades rurales. Tienen esa autoridad moral de la que hablábamos antes. Por tanto, ir a la casa del notario ya le da suficiente solemnidad a los actos tanto del compromiso como de la promulgación de las sentencias. En los casos más habituales, con esto es normal. Y después debemos tener en cuenta dos cuestiones más, que si queremos que todo esto del arbitraje y la mediación tenga validez, tiene que estar recogido por un notario. Esto es de cajón. Y otra de cajón es que el notario cobra un precio por expedir un documento en su casa y el precio aumenta si se tiene que desplazar para tomar registro de un documento fuera de su casa. Son cantidades mínimas. El 2, 3, 4, 5 sueldos. 3 sueldos era el salario habitual de un día de trabajo en el campo, por ejemplo. Entonces, un documento siempre valía un poco menos de esa jornada de trabajo, pero el desplazamiento, dependiendo de dónde fuera, valía más o valía menos. Si era dentro del pueblo, solía estar alrededor de los 6 o 7 sueldos, por tanto, 2 jornadas de trabajo, pero si se tenía que desplazar a alguna masía, ahí ya el precio subía hasta los 10, 12, 15 sueldos, es casos muy, muy especiales. Pero bueno, alrededor de los 10, 12 sueldos, con lo cual ya estamos entre 3 y 4 días de trabajo. Esto para un campesino normal era un gasto que seguramente no se podía permitir, porque a eso había que sumar su propio desplazamiento, tenía que estar presente la mayoría de las veces, y tenía que sumar también el coste de los documentos, de las copias que se expedían de los documentos, que iban aparte del desplazamiento. Funciona como ahora, tampoco es tan distinto. Entonces, de manera muy mayoritaria, donde se va es a la casa del notario. Y no se dice. Cuando el documento calla, significa que, puede significar que, mejor dicho, se va a la casa del notario. En cambio, hay algunas situaciones en las que sí se quiere llevar a cabo todo el proceso, en las que sí se quiere escoger un lugar específico donde tenga lugar la ceremonia de pacificación. Esto tenemos que imaginar también que lleva todo un ceremonial detrás. La llegada de los árbitros, la llegada de las partes, perdón, la elección de los árbitros, la constitución del compromiso, la labor que llevan a cabo los árbitros, que muchas veces la hacen en ese mismo momento o en las horas posteriores, y su deliberación en un lugar no público, es decir, en secreto, ahí sí, y la promulgación de la sentencia, ahora ya sí, delante de las partes, delante del notario y delante de todas las personas que quieran asistir. Son cuestiones públicas las promulgaciones de las sentencias. Y entonces lo que sí que encontramos en algunos casos es que se reúnen en alguna casa de algún personaje destacado que lo conciben como un espacio neutral. Entonces este personaje, que también tiene su autoridad moral y que todo invita a pensar, aunque no esté documentado, que ha ejercido como mediador en las fases iniciales, es decir, es la que ha convencido a las partes de decir, no llevéis esto por la justicia ordinaria, vamos a buscar unos árbitros que conduzcan esto por la vía arbitral. Bueno, estos son suposiciones ya, no, en ningún momento está escrito, pero es hasta cierto punto lógico suponerlo. Y también pone su casa a disposición como espacio neutral. Encontramos otros casos en los que fundamentalmente las cuestiones de particiones de herencias, en cuestiones patrimoniales, sobre todo si media alguna masía, es decir, si hay alguna masía en disputa, que donde se reúnen es en la masía en cuestión. Entonces, para hacer ver que todo lo que tiene que ver, que todo lo que se está llevando a cabo con el arbitraje, tiene que ver con aquel espacio físico que es la masía. Y esa masía se escoge también porque es el lugar de residencia de la familia.
En época medieval no sucede lo mismo que en época contemporánea. En la figura del masové, la figura del masovero en época contemporánea es muy desprestigiada. En los que estaban en las masías, fundamentalmente, en las masías que estaban mucho más alejadas del pueblo, eran las personas miserables, las personas muy pobres. Esto no es así en la Edad Media. En la Edad Media, en la comarca de Esports, tener una masía, tener un mas, ser un masové, tenía mucho valor. Sí, porque tenían una explotación integrada, tenían una explotación muy potente que tenía muchísimo valor a nivel productivo, a nivel fiscal y a nivel social. Con lo cual, reunirse en la masía que ha sido la casa familiar y que está siendo objeto de disputa es también muy simbólico. Porque normalmente es la propia familia la que está en conflicto y es la propia familia la que se reúne en ese espacio. Ahí los árbitros intervienen y normalmente están presentes las partes implicadas e molta altra gent, dicen los documentos. Esto significa que la casa está llena de gente viendo el espectáculo, viendo la ceremonia. Seguramente la propia familia. Y todas las personas que giran alrededor de las familias, tengan un vínculo estricto de sangre o no. Esta familia amplia de la Edad Media. Esto en términos particulares, podríamos decir, que no encontraba ahora la palabra. Cuando una de las partes enfrentadas, cuando una de las partes en conflicto es la propia comunidad, es el concejo, en nuestro ayuntamiento, hay un proceso muy bonito de ver por parte de los historiadores en cuanto a los espacios, porque en origen se reúnen o bien en el porche de la iglesia, que todas las iglesias tenían una zona perchada, cubierta, donde se reunía el concejo de manera habitual para hacer sus reuniones, donde discutían qué medidas iban a tomar, y que también es el espacio en el cual se promulgan las sentencias arbitrales de los casos en los que está implicado directamente el concejo. Y que también se hacen a ojos de toda la comunidad. Normalmente en las iglesias, al lado de las iglesias, había una pequeña, una plaza, que sería más grande o más pequeña, dependiendo del urbanismo, pero que era un espacio abierto. Entonces tenemos que imaginar a los árbitros y las partes recogidas en la zona perchada, bajo de los porches, pero la plaza seguramente con un público bastante amplio. En ciertos casos particulares, el espacio se transforma. Seguimos en el espacio eclesiástico, pero no, la promulgación de la sentencia no se hace en los porches de la iglesia, sino en el coro de la iglesia. En este caso hay un ejemplo muy sintomático de Vilafranca, que es 1393, en un tenso enfrentamiento que lideran dos bandos, que protagonizan dos bandos, mejor dicho, uno de ellos protagonizado por uno de los personajes más destacados de la historia medieval de Vilafranca, que es Berenguer Centelles, que está decidido a liberar el oficio de Pelaire. El oficio de Pelaire históricamente había estado controlado por el concejo. Y en una época de crecimiento económico y de expansión del comercio de lana, fundamentalmente por la presencia de mercaderes italianos, este mercader de Vilafranca, Berenguer Centelles, lo que quiere es liberalizar el oficio. ¿Para qué? Para tener sus propios pelaires y para producir sus propios paños y para poder comercializar sus propios paños. La cuestión es que promueve con sus aliados una serie de discordias y una serie de tumultos populares que generan mucha tensión en Vilafranca. Y como la situación ha llegado a un punto de tensión prácticamente sin retorno, se decide que todo el ceremonial va a tener lugar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el lugar por excelencia de paz, es el lugar por excelencia de perdón, es el lugar también donde se reúne siempre toda la comunidad. Y entonces lo que hacen es, tanto la firma del compromiso como la promulgación de la sentencia, que se tiene lugar en 2 días consecutivos, es decir, un domingo a primera hora de la mañana, dicha la misa mayor, se firma el compromiso, es decir, la gente no sale de la iglesia. Escucha la misa, las partes en conflicto acuden al coro de la iglesia y se firma el compromiso. Y se dan de plazo durante ese día para promulgar la sentencia. Lo que pasa es que ese día se complica, siguen habiendo tumultos por las calles, la gente se pelea, discute, tal. Los árbitros no son capaces de llegar a un acuerdo y cuando toca la campana, cuando se produce el toque de campana, la campana del seny del lladre, es decir, cuando se hace de noche y la gente teóricamente se tiene que recoger en casa, los árbitros que no han salido de la iglesia deciden posponer la promulgación de la sentencia para el día siguiente. Y al día siguiente, tocades les Aves Marías, dice el documento,
se vuelven a reunir todos otra vez dentro de la iglesia y ahí ya sí los árbitros promulgan la sentencia. También para poder valorar, ¿no?, la importancia de los escenarios en este caso. Y ya un último ejemplo en cuanto a esto, y salimos del ámbito estrictamente local y vamos a cuestión de ¿Cómo se llama este señor, el Pelaide? Que, Berenguer Centelles, sí. y es mercader. Es un mercader de Vilafranca. Y lo que decía, vamos a cambiar a ir a ese ámbito local. En esa eterna disputa de la villa y las aldeas que comentábamos ya muy al principio, hace mucho rato. El lugar por excelencia de reunión, de la reunión cotidiana de los síndicos de la villa y de los síndicos de las aldeas para tratar los temas comunes de administración de los recursos naturales, de administración de los bosques, de la administración de los impuestos que les hace llegar la monarquía, tienen lugar fundamentalmente en la Casa del Concejo de Morella, que todavía se conserva en la actualidad. Es donde está el ayuntamiento, construido a partir de la segunda mitad del siglo XIV por el incendio de 1356. Ese es el espacio en el que tienen lugar las reuniones de manera habitual. El problema es que la historia de la villa de Morella y las aldeas está cimentada sobre una conflictividad que es la que va marcando el itinerario y es la que va marcando también las relaciones entre las dos partes, la villa por un lado y las aldeas por el otro. Cuando surgen estos conflictos, el lugar de reunión no es en la casa del concejo de la villa, precisamente por eso, porque es la casa de la villa y no la de las aldeas. Las aldeas la conciben como un espacio que es propio del centro urbano. Y entonces lo que hacen es buscar un lugar neutral. Ese lugar neutral, de manera sistemática, de manera mayoritaria, es el claustro del convento de San Francisco, que está a los pies del castillo, que está arriba de la iglesia. Se concibe como un espacio neutral donde los síndicos de la villa y los síndicos de las aldeas acuden sin presión, teóricamente. Sí. Bueno, al final, si me permitís el coloquialismo futbolístico, es aquello de jugar en casa o jugar fuera de casa. Lo que hacen es buscar un campo neutral. Lo que sí que vemos, por tanto, es que existe todo ese ceremonial asociado a los arbitrajes y que, por tanto, también tiene sus espacios. Te voy a hacer una pregunta muy importante. Yo estaba esperando que sacaras esto de que sacaras el espacio este del claustro, ya lo has sacado. Te iba a preguntar algo importante que nos hemos dejado. Eh, eh, Violaciones, fama, honor y reputación. Vale, uno de los temas complicados. Bueno, insisto en esto, ¿no? En que no era la sociedad medieval, por lo que parece, por lo que nos dicen los registros. Vamos a hacer el juego que hicimos tú y yo el otro día, si quieres, ¿no? De hacer esa comparativa de una sociedad más violenta o menos violenta. Yo esto también lo hago con el alumnado de clase todos los años. Porque tenemos la impresión, nos transmiten la impresión de que la sociedad medieval es una sociedad violentísima y que todo lo arreglan a través de peleas, a través de ahorcar a la gente, de quemar a la gente. Es una justicia que también como muy expeditiva, ¿no? Y si vamos a la realidad documental, en este caso, pura y dura documental, a nivel europeo, no es única y exclusivamente una cuestión de sports, porque el tema de la criminalidad y del uso de la violencia ha sido muy estudiado para las épocas preindustriales. Y lo que vemos en Inglaterra, en Francia, en Italia, en los distintos reinos de la península ibérica, también en Alemania, a lo largo de la Baja Edad Media, es que el índice de criminalidad no es superior al índice de criminalidad actual. Estableciendo evidentemente los matices necesarios, ¿no? Pero bueno, al final partimos siempre de un sesgo de la documentación. No conservamos toda la documentación de época histórica, pero tampoco ahora se registran todos los casos de criminalidad. Con lo cual, ese sesgo de la documentación es igualmente válido, tanto para la época contemporánea como para las épocas preindustriales, la época medieval y la época moderna, básicamente. Y lo que vemos es que los índices de criminalidad, no, en primer lugar, no son tan altos como podríamos imaginar, y que, bueno, en segundo lugar, están en una posición que tampoco difiere tanto de la actual. Incluso me atrevería a decir que en la actualidad, en ciertas regiones, en ciertos ámbitos, hay un índice de criminalidad superior respecto a esos mismos ámbitos en épocas pasadas.
Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que no estamos ante una sociedad excesivamente violenta, como la que nos hacen percibir a través de la divulgación histórica, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Esto quiere decir que era una sociedad idílica donde la gente no se peleaba y no ejercía la violencia de una manera muy dura? No, esto no es cierto. De hecho, la violencia en sí se concibe como un mecanismo más de conflicto. Es muy interesante ver en esas trayectorias conflictivas de tanto de Vilafranca como del resto de lugares de la comarca de Esports cómo la violencia entra en juego de la misma manera que entran en juego los pleitos y de la misma manera que entran en juego las mediaciones y los arbitrajes. Es decir, una persona que está implicada en un enfrentamiento. ¿Me ves, Julio? ¿Hola? Vicente, yo soy Paco de la Torre, yo te estoy escuchando perfectamente. No hay Vale, problema. lo que parece haber ocurrido es que Julio se le ha cortado la sesión porque ha desaparecido también de los participantes. Vale. Pero quiero decirte que no es una cuestión tuya, que en tu caso estás actuando bien. Vale, sí, sí, lo que pasa es que como ha desaparecido de repente Julio y ahora no lo veo y no, entre los participantes ahora hay uno menos, solo hay 9 y él no está. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a ver si puedo parar de grabar. Y a ver si se puede volver a introducir él. Gracias, Liduvina. Vamos a ver ahora quién es. Vale, Paco de la Torre, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes parar la grabación, por favor? Voy a intentarlo. Vale, porque ahora el huésped de la Ujú. sesión eres tú. Pues sí, conversación, porque estoy en el teléfono y no me aparece. Me aparece grabar, pero en ese caso sí al revés. Empezaría yo a grabar. No me lo permite a mí. Vale, era porque no se graban estos minutos. No, Yo lo que no voy me a lo, hacer no me lo permite, porque como Vale, estoy desde el móvil, no tengo esa opción. vale, gracias. Lo que voy a hacer es ponerme yo en silencio y voy a llamar a Julio a ver si podemos retomar la sesión. Vale, me comenta que se ha quedado sin batería, seguramente en el portátil y que está entrando. A ver si lo recuperamos pronto y podemos seguir. Mientras tanto, si queréis, podemos ir aprovechando, porque he visto que hay alguna cosa por ahí por el chat. Si tenéis alguna pregunta, si se os está haciendo ameno, si no. Sí, yo te he hecho una pregunta en el chat, tiene que ver con el tema de clases sociales y en este caso el uso de la mediación, arbitraje y demás, dependiendo de la clase social en aquella época. Si eso influía en cuanto a la capacidad digamos, del plebeyo a la hora de poder tener las mismas acceso a la justicia que personas de mayor rango. Sí, el acceso a la justicia en esta época y en esta región era igual para todos. De manera que un campesino podía denunciar a su señor y a la inversa. Y de hecho, en el caso ya no tanto de la comarca de Esparch, sino en el caso de la comarca del Maestrat, que es la comarca vecina, por un sesgo de documentación donde no se conserva documentación estrictamente local, lo que hice de manera sistemática fue estudiar los conflictos existentes entre el señor de la comarca, que es la Orden de Santa María de Montesa, y los pueblos, es decir, sus vasallos, porque de manera sistemática los vasallos denuncian y promueven conflictos y enfrentamientos con la Orden de Montesa porque no están de acuerdo con el pago de rentas, con la distribución de la jurisdicción, etcétera, etcétera. Entonces, se hace una utilización de las mediaciones y los arbitrajes de la misma manera que se utiliza la justicia ordinaria para ir contra el vecino, para ir contra el pariente o para ir contra el señor. No hay problema. Y hay casos en que los árbitros no siempre daban la razón a los señores y la justicia no siempre daba la razón a los señores, sino que
Hay casos en los que, en este caso, el campesinado o los vasallos también obtienen la victoria, por decirlo de alguna manera. Si hay alguna pregunta o algún comentario más, podemos ir. Hola de nuevo, pues mira, te acabo de hablar con Julio y me dice que mientras a él se le carga el ordenador y se puede reintroducir en la sesión, me ha dicho que, bueno, como que la pregunta ya estaba formulada, que si os parece bien puedo seguir y así él va ganando tiempo también y se, y se reengancha. A ver, bueno, ya aprovechamos que tenemos preguntas. Sí, claro, Liduvina, hay referencias de continuidad de estos métodos de resolución de conflictos pasada la Edad Media. De hecho, los investigadores que de manera mayoritaria se han dedicado a estudiar el funcionamiento de las mediaciones y los arbitrajes en época histórica son los historiadores de época moderna, es decir, de los siglos XVI, XVII y XVIII. La historiografía tradicional sobre estos mecanismos es la moderna y ya de manera progresiva lo hemos ido incorporando a la Edad Media. Y ahora no sé qué hacer porque este era precisamente el tema de la siguiente pregunta, que ya era la última, de la vigencia, ¿no?, de los sistemas de resolución. Si os parece, retomo el hilo de la pregunta que me había hecho Julio en su momento, de aquello de la violencia y las violaciones, lo pasamos rápido si queréis y vuelvo a este hilo y con eso ya cerramos. Si os parece bien, ¿eh? Vosotros me decís. Venga, pues gracias Paco por la respuesta. Le estaba contando la cuestión de la violencia, sí, los índices de criminalidad. Os estaba relatando que, bueno,
que tenemos esa impresión de que la sociedad medieval es una sociedad especialmente violenta y que realmente si vamos al cotejo de las fuentes encontramos índices de criminalidad que están muy por debajo de los actuales, por ejemplo. Bueno, tan solo es necesario enchufar la tele dentro de un rato, poner el telediario y en 30 minutos poco más que vamos a encontrar violencia, violencia y violencia, en diferentes tipos, de diferentes maneras. Esto sucedía también en las épocas pasadas. La clave es desmontar un poco, en cierta medida, esa visión de sociedades única y exclusivamente violentas. Y ahí lo enlazo con lo que os estaba comentando antes, de que la violencia se utilizaba en la Edad Media, claro que sí. La única cosa es que se percibe a través de los estudios históricos es que la violencia se utilizaba de la misma manera que se utilizaban las mediaciones y los arbitrajes y que se utilizaba la justicia ordinaria. Esto puede ser contradictorio, pero no lo es. Al final, desde la sociología y desde la antropología se ha entendido, desde unas ciertas líneas de la sociología y la antropología, se ha entendido que la violencia no es más que un mecanismo de interacción entre seres humanos. Que evidentemente hay una parte irracional dentro del uso de la violencia en determinados casos. Y esto también lo encontramos en la Edad Media a través de la documentación. Como, por ejemplo, dos chavales jóvenes que se están peleando y que en un momento bueno, no se están peleando, ¿no? Se insultan. Uno insulta al otro y en un momento de irracionalidad se inicia una pelea. Y uno de los dos acaba propinándole una serie de heridas al otro que acaban con su vida. Y bueno, pues ahí sí que tenemos un uso irracional de la violencia. Los adolescentes, pero también los mayores, ¿no? Las personas adultas en una situación de tensión, en una situación de insulto, en una situación de conflicto, pueden llegar a derivar en este uso de la violencia. Lo que encontramos de manera sistemática, en cambio, en las fuentes es que la violencia se utiliza de manera premeditada, no de manera irracional. La violencia física y la violencia verbal. La violencia verbal, el insulto, se utiliza fundamentalmente por dos canales. Uno, para provocar, es decir, se insulta para provocar y para ver hasta dónde está el otro dispuesto a llegar a un nivel ya de violencia física o para difamar a la persona contraria, para difamar a la persona adversaria, para promover ciertos rumores, para promover para ver cómo responde la opinión pública a ciertas informaciones. Por tanto, esa violencia verbal se utiliza de esas dos maneras y en ningún caso es irracional. Se utiliza de manera consciente, se utiliza de manera coherente. Muchas veces incluso se utiliza dentro de ciertas estrategias para provocar la reacción del otro. Con lo cual, eso ya le va quitando también un importante peso de irracionalidad. Y después tenemos la cuestión de la violencia física que evidentemente se utilizaba. Pero ahí hay un ejemplo, en este caso de Vilafranca, de principios del siglo XIV, de esos primeros años, creo que es 1407, 1408, que es muy ilustrativo de cómo se concebía la violencia y cómo se utilizaba la violencia. Si me permitís, os relato brevemente el caso. Como mínimo desde 1402-1403 se tiene constancia de la existencia de un enfrentamiento entre dos familias de Vilafranca que no son especialmente bollantes, es decir, forman parte del sector medio de la comunidad. Pero bueno, la cuestión es que vienen arrastrando diferentes enfrentamientos entre diferentes miembros y esto deriva en un momento de tensión determinado en el que los miembros de una familia matan a un miembro de la otra familia. La cuestión es que los hijos de la persona fallecida reaccionan casi de manera inmediata y quieren vengar la muerte del padre. La cuestión es que cuando van, hemos recuperado a Julio, creo. Bueno, por si acaso sigo. La cuestión es que cuando los hijos de la persona fallecida quieren vengar la muerte de su padre y van a la casa de sus enemigos, no encuentran a ninguna persona varón, no encuentran a ningún hombre. Esperad, porque estamos teniendo... Julio, ¿nos escuchas y nos ves? Sí, os veo, sí. ¿Me Vale, pues escucháis? Vale. lo que no te vemos, te escuchamos pero no te vemos. Sí, voy a intentar ponerme ya. Sí, sigue. Vale, mientras tanto sigo. Bueno, la cuestión es que cuando los hijos de la persona fallecida acuden a la casa de los agresores, los hombres no están. Y lo que encuentran es a una mujer. Y lo que hacen es propinarle una paliza a una mujer. Y con tan mala suerte o hasta tal punto exceso que la mujer muere acaba muriendo a causa de las heridas que le propinan estos jóvenes, por decirlo de alguna manera.
La cuestión es que cuando está en el lecho de muerte, los hombres de la familia llaman al notario para que tome constancia de sus últimas voluntades, para que haga su testamento. Y en estas últimas voluntades pronuncia un breve discurso en el cual pide a sus familiares que no la venguen, que no vayan a ejercer el mismo castigo sobre los agresores, es decir, que no maten a ningún miembro de la otra familia, porque realmente más satisfacción que les puede dar la venganza, van a tener más satisfacción del deshonor que han cometido sus agresores que de la propia venganza que ellos se puedan cobrar. Era más deshonroso pegar a una mujer que no formaba, pegar y matar a una mujer que no formaba parte de tu propia familia que vengar la muerte de un miembro de tu familia. Con lo cual, ahí se ve muy bien cómo la violencia tiene un código de utilización. La violencia no se puede utilizar de manera habitual sin premeditación. Es decir, no se podía ejercer la violencia física contra determinados personajes, no se debía ejercer la violencia física en determinados ámbitos. Entonces, se desarrolla una estrategia de respuesta y contrarrespuesta donde una actitud violenta se podía contestar con otra actitud violenta, excepto en determinados casos, porque se consideraban excesivos, se consideraban fuera de la norma social. Esto por lo que respecta a la violencia. Liguemos esto con la cuestión de las violaciones. Las violaciones es un ejercicio de violencia física a nivel extremo y se practicaba normalmente no contra mujeres adultas, sino contra mujeres jóvenes, que todavía no estaban casadas o que estaban en ese proceso de encontrar un marido, tanto por parte suyo como por parte fundamentalmente de los padres. Y se consideraba uno de los mayores delitos que se podían cometer en la época. Ahí la clave es que la utilización de las mediaciones y de los arbitrajes sirve para restituir en cierta medida ese comportamiento y para restituir fundamentalmente el daño moral que se les infringe a las víctimas. La ley contempla, evidentemente, los casos de violación y lo que dice es que el violador está obligado a satisfacer, a casarse, si el padre quiere, a casarse con la persona a la que ha violado, con la chica a la que ha violado, y a satisfacer una cantidad de dinero suficiente para establecer la dote. En cambio, si el padre no quiere que su hija se case con el que ha sido su violador, tan solo entre comillas, tan solo tendrá que pagar la cantidad correspondiente que las partes acuerden como dote. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué encontramos en la realidad? Lo que encontramos en la realidad es que un caso de violación de una joven supone que el honor de la familia ha sido mancillado. Aunque sean campesinos de bajo estrato social, aunque sean campesinos modestos, su honor familiar ha sido mancillado. Y el campesino ahí, el habitante de la comarca del Sport, lo que busca es venganza. Y lo que busca es restituir su honor. Esto conllevaría una espiral de conflictividad, porque lo que vemos es que cuando una persona, un hombre, viola a una mujer, automáticamente reaccionan las familias de las dos partes. Reacciona la familia de la agredida, pero también reacciona la familia del agresor en defensa de su pariente, de su amigo, de su vecino. Para evitar que aquello se encone, para evitar que aquella conflictividad llegue a cuotas que serían insostenibles desde el punto de vista social a ojos de la comunidad, lo que se hace es intentar mediar, intentar establecer una solución pacífica, lo más pacífica posible al conflicto. Y la solución que se suele adoptar en esos casos es que, siguiendo en cierta medida los preceptos de la ley, que el violador entregue una cantidad de dinero suficiente para componer la dote de la persona que ha sido violada y a la cual va a ser muy difícil encontrar un nuevo matrimonio. Porque, bueno, el problema que tenemos es que en los pueblos pequeños se acaba sabiendo todo. Os pido disculpas porque está sonando el teléfono del despacho y no me puedo acercar a colgarlo. Supongo que ya colgará pronto. La cuestión es que en los pueblos se sabe todo y la información circula. Entonces, en cuanto se produce una violación, en cuanto se denuncia una violación, todo el mundo sabe que esa mujer ya no es virgen. Y con lo cual va a ser difícil, independientemente de la posición que tenga la familia, va a ser difícil encontrar un buen matrimonio para esa muchacha. La manera de intentar salvar esto, la manera de intentar salvar el descrédito y el honor es hacer público que el caso
se ha producido, es decir, que se ha producido una violación, que la familia reacciona, que exige una cantidad de dinero en compensación para que conforme la dote de la persona que ha sido violada y, esta es la parte importante, que se expulse de la comunidad y del reino al violador, de manera que no vuelva a aparecer por allí. Esto puede parecer una pena menor para nosotros, pero que te expulsen de la comunidad en la que has nacido y en la que has vivido durante toda tu vida, en la que ha vivido tu familia y en la que va a seguir residiendo tu familia, en la Edad Media no era poca cosa. Esto significaba que te convertías en un elemento fuera de la comunidad, que te convertías en un elemento fuera del colectivo. Y se puede pensar, vale, pero si cambiaba de pueblo o si cambiaba, se iba a un pueblo del reino vecino, Vilafranca al fin y al cabo está a unos pocos kilómetros de Aragón, con lo cual, yéndose a la Iolusuela, yendo a Cantavieja, parece que el problema lo tenemos solucionado. La cuestión es que al pueblo al que iba, al lugar al que se dirigía esa persona, todo el mundo, aunque no lo supiera, podía intuir por qué cambiaba su residencia. O incluso podían saberlo, porque la gente tenía negocios, tenía parientes en diferentes pueblos y la información circulaba. Y si esa información no llegaba, sí que se veía una figura que era extraña a la nueva comunidad y que por tanto tampoco iba a ser aceptada en la nueva comunidad. O como mínimo que le iba a costar muchos años ser aceptada, porque sabían todos que había sido expulsado de su lugar de origen y los motivos por los que se te expulsaba del lugar de origen eran muy pocos. No homicidio, sino asesinato, es decir, muerte con premeditación y violación. Tanto, la comunidad receptora tampoco recibía de buen grado a esa figura, sino que intentaba expulsarla en la medida que fuera posible, o intentaba dejarla marginalizada en la medida que fuera posible. Era un castigo, no era un castigo físico como tal, pero sí que era un castigo a nivel vital. Iba a ser muy difícil para esos personajes volver a tener una vida condiciones, podríamos decirlo. Porque, y esto lo olvidaba, una de las cláusulas que se imponen en las expulsiones es que ningún pariente, ningún familiar, ni ningún amigo pueda dar cobijo a esa persona expulsada. Y eso conllevaba una serie de penas. Es decir, ni se lo podía coger por las noches, ni se le podía dar de comer, ni se le podía dar trabajo y un largo etcétera de cosas. Es decir, la expulsión era real. Y si alguien, cualquier persona que viera que eso se estaba incumpliendo, tenía la capacidad de denunciarlo. Y solo su palabra era tomada por buena. No era necesario demostrarlo. Con que alguien dijera que eso se estaba incumpliendo, como el delito inicial había sido tan grave, la sola testificación de una persona era suficiente para considerar que se estaba incumpliendo todo aquello que se había estipulado. Con lo cual, ahí también entran en juego pues, estas mediaciones, estos arbitrajes y sobre todo una serie de directrices que nos marcan muy bien cuál es la moral de la época y las repercusiones que esto tiene en la organización social. Disculpa, Vicente, una pregunta a lo que has hablado ahora. Esas mediaciones o esos arbitrajes, los acuerdos que se llegaban a instancias superiores, como una especie de jurisprudencia o de forma de ir valorando cómo se arreglaba, digamos, esas situaciones por parte de instancias más bajas a la hora de generar después quizá una ley más mayor a nivel reino. No, no era necesario. La ley ya reconocía que la sentencia de los árbitros era cosa juzgada, con lo cual tenía la misma validez una sentencia emitida, promulgada por dos campesinos de Sorita, de Vilafranca, de Portell, tenía la misma validez que una sentencia promulgada por un juez del rey. Ok. No hay más a negociar. Vale. Ahí está la clave, en cierta parte también del éxito. O sea que la importancia que tenía la mediación era bastante grande en aquella época en relación a la justicia ordinaria, digamos. Sí, claro. Quizá mayor que la de del ahora. éxito está ahí. Quizá mayor que la de ahora. Eso ya es cosa vuestra, que sois los que entendéis. Bueno, si queréis, ligamos esta pregunta también con la última que queda a nivel general, Sí, ¿no, Julio? Que es sí, la sí. de... No hay nada inventado, está todo inventado. No, la Comunidad Europea nos ha obligado a tener una ley y como si la hubieran inventado ellos y la inventaron nuestros antepasados. Bueno, perdona, que me ha dado un poco de ataque de risa. Sigue, sigue. No pasa nada. No, así yo también descanso un poco la voz, que ya llevamos una hora y media larga. La cuestión de, ¿formulas la pregunta o ya tiro recto? Yo, Sí.
No, El bueno, tema nada, tema de yo, relación de grado. una pregunta concreta era si era un equilibrio del poder, la mediación, y la otra era sobre, yo tenía por algún lado apuntado en su momento algo que vi en tus apuntes sobre el orden social agrario, nuevo orden social agrario que era Vale, esto fundamental. lo vamos a dejar porque nos conduce a otros Ah, caminos vale, que no, lo no son dejamos, sí, necesariamente de la... mejor, mejor. Y entonces luego, bueno, Lo del equilibrio, sí, rápido. Claro, la función última de las mediaciones y los arbitrajes es intentar buscar un equilibrio de fuerzas vale, que se entonces, habían roto. Daos cuenta que esto al final es una cuestión hasta cierto punto lógica. Un enfrentamiento no deja de ser una ruptura de una situación preestablecida teóricamente pacífica, como mínimo estable. Es decir, un enfrentamiento rompe la estabilidad y lo que se intenta con la resolución del conflicto es volver a una nueva etapa de estabilidad, que no necesariamente tiene que ser la misma que existía antes del conflicto, que ahí está la gracia. Así que, de ahí la utilización del conflicto como mecanismo de transformación de las relaciones sociales. sí, señor, sí, Y señor. cuando algo no te parece bien, te quejas, te mueves, te levantas, protestas, porque tu objetivo es que de la protesta salga una nueva realidad. Entonces, la cuestión de las mediaciones y los arbitrajes, como de los pleitos, en este caso, es esa, de cerrar una etapa, cerrar un momento, que puede ser más o menos largo, de inestabilidad para crear una nueva situación de estabilidad, que para nada tiene que ser como existía antes. Por eso, en perspectiva histórica, muchas veces tendemos a decir que el movimiento de tal grupo ha fracasado, o el movimiento de tal grupo tal. No necesariamente, porque lo que se busca es la transformación y, claro, las historiadoras siempre lo vemos con unos siglos de ventaja, y sobre todo porque sabemos el final de la película. Con lo cual dices, claro, este movimiento, pues no sé para qué lo hacen, o no sé por qué lo hacen. Si van a fracasar, esto lo sabemos ahora. Lo que buscan en su momento es transformar la situación de estabilidad que tenían antes, porque no estaban conformes con esa situación de estabilidad. Pero claro, ellos el final de la película no se lo saben. No saben si les va a salir bien o mal. No saben si intuyen, ¿no? Y adquieren conocimiento, que esto es lo que hablábamos tú y yo el otro día. Esa adquisición del conocimiento de manera progresiva, a nivel vital y después a nivel colectivo. Y que llevando las cosas, y ahora si queréis lo digo con una de las preguntas que me ha hecho Paco de la Torre mientras estabas ausentes, que las comunidades rurales cuando se enfrentan con la Villa de Morella o en la comarca del Maestrat, cuando los campesinos se enfrentan con el Señor, saben, tienen detrás una tradición y saben que en ciertos momentos es bueno utilizar ciertos mecanismos. Por ejemplo, cuando se produce la revuelta de la Unión en 1347, cuando se levantan los burgueses de la ciudad de Valencia, los campesinos del Maestrat y los habitantes de la comarca de Espart saben que ese momento no es un momento de negociar. Saben que ahí las reivindicaciones son exactamente las mismas que tenían, pero saben que no es el momento de utilizar un arbitraje, porque el reino se está levantando en armas. Entonces lo que hacen es sumarse a la causa y se levantan en armas. ¿Ellos saben cuál es el final del conflicto? No, pero saben que pueden sacar provecho, si las cosas les salen bien. ¿Cuándo recurren a la negociación? Cuando el levantamiento en armas no les sale bien. Entonces consiguen apaciguar, consiguen calmar el golpe de la represión, en algunos casos con más éxito que en otros. Pero bueno, consiguen que la represión no sea todo lo dura que a la Villa de Morella o que al maestre de Montesa les hubiera gustado. Ahí ya sí, ahí la experiencia les dice que tienen que ir a negociar. Entonces, la clave es esa, ¿no? Es que utilizan de manera alternativa y complementaria los mecanismos dependiendo de su conocimiento. Evidentemente esto no siempre le sale bien. Y lo que se busca en última instancia es un nuevo equilibrio de poder, un nuevo equilibrio de fuerzas, que no sea exactamente el mismo, o sí, dependiendo de los intereses, que existía antes de que se rompiera el anterior equilibrio. Y para que sea muy visual y que se entienda muy bien, siempre gasto una metáfora, que es el de las tormentas. Lo que pasa es que cada vez vemos menos. Y ahora que estamos en un tiempo estable, prácticamente siempre estable, una tormenta a nivel meteorológico no es más que la alteración de los distintos valores que promueven la estabilidad, del grado de humedad, del grado de temperatura, del grado de iluminación. Cuando la estabilidad de todos esos niveles se rompe, se genera una tormenta, se genera una distorsión. ¿Cuándo acaba la tormenta? Cuando los distintos niveles vuelven a estar en una situación estable, que no es exactamente la misma que la previa a la tormenta que pasamos.
Pues en el tema de la conflictividad social funciona exactamente igual. Pues está muy bien lo que acabas de decir. A ver, yo me atrevería a decir que la Segunda Guerra Mundial después llevó otro orden económico y fue una evolución de un conflicto bestial, pero que llevó otro orden económico. Mira, yo ahora me gustaría algo que no para de decirse y yo no tenía claro. eh, y que te pregunté, digo, oye, pero si el derecho romano ahora mismo no entiendo nada. Y decir, ¿por qué se estaba diciendo, se dice que la mediación en España no tiene la implantación que debería por culpa de que está basada en el derecho romano y que es muy procedimental y los ingleses no tienen el mismo tipo de derecho? ¿Tú cuál es tu opinión sobre esto? Ahí has dado con la clave. Yo voy a dar mi opinión, ¿eh? Mm, Teniendo en cuenta que mi formación es como historiador en general, pero especializado en Edad Media, con lo cual ahora me voy a empezar a meter en un meollo que no es estrictamente el mío. Si me oyeran en el pasillo un poco más para allá los colegas de moderna y contemporánea, sobre todo los de contemporánea, quizá me rebatirían mucho, pero insisto, como bien has dicho tú también, Julio, yo voy a dar mi opinión. Y lo primero que me gustaría hacer es contradecir esa frase. Y porque llevamos ya casi 2 horas charlando de en una época en la que se había impuesto un derecho romano reformulado, que no deja de ser muy diferente, que no es muy diferente al derecho romano reformulado de la actualidad, en muchos ámbitos. En otros, evidentemente, sí, porque las cosas han ido cambiando y el derecho necesita adaptarse a las nuevas realidades sociales, políticas, económicas, etc. Entonces, lo que vemos en la Edad Media y a la Edad Moderna, en el caso del Reino de Valencia, hasta los decretos de Nueva Planta de 1707, que disuelven la legislación foral valenciana e imponen la castellana, lo que vemos es que el derecho romano contempla la utilización de las mediaciones y los arbitrajes. De hecho, los propios fueros de Valencia, en la primera promulgación de los fueros de 1261, ya contemplan y ya regulan el funcionamiento de las mediaciones y de los arbitrajes. Funcionamiento que es prácticamente idéntico al que se establece en la composición de Justiniano, en esa época de transición, en el Imperio Romano de Oriente, entre la época antigua y la época medieval. Es decir, es exactamente igual. Hice el ejercicio de comparación de los artículos de los diferentes libros del derecho justiniano con los artículos que componen los capítulos de los foros de Valencia. Y están prácticamente calcados, como mínimo la versión latina. Ya después eso se romancea, ¿no? Se traduce al catalán medieval, pero el contenido es el mismo, con lo cual tenemos una sociedad, un derecho, perdón, profundamente romanizado que contempla la utilización complementaria de mediaciones y arbitrajes con los juicios, y lo dicen explícitamente. Si las partes en el desarrollo de un juicio, si las partes deciden que el juicio se para y van a una mediación, el juicio se para. Esto lo ponen los fueros. Y que si esa mediación no lleva a ningún lugar, el caso puede volver a la justicia ordinaria y se retoma en el mismo punto en que se había dejado. Y de esto hay ejemplos concretos. Yo tengo ejemplos concretos. Yo los tengo porque los he buscado, pero son habituales. Esto ya también lo hemos hablado más en las entrevistas previas que hemos hecho. En este caso nos estamos refiriendo a la comarca de Vilafranca, ¿no? Y a la comarca de Esparç, pero tampoco debemos pensar que esto es un oasis. Es decir, el funcionamiento que se intuye viendo, no está estudiado en detalle, pero lo que se intuye viendo la documentación es que el nivel de utilización de las mediaciones y de los arbitrajes es igual de extenso en el resto del país valenciano, como en Cataluña, como en Aragón, como en Castilla, como en Portugal y como en otros territorios europeos. Es decir, insisto, ¿no? Nos estamos centrando en este caso porque es el que nos atañe, pero tampoco debemos tener la visión de que esto es un oasis. Es un territorio exclusivo donde se utilizan estos mecanismos. No, tiene mucha vigencia el uso de estos mecanismos, pero esa vigencia es igual que la que sucede en otros territorios, en la misma cronología. Y ahora enlazo con una de las cuestiones que se habían planteado en el lapsus de tiempo en el que no estabas, creo que era Ludovina de esto, ¿no? Si las mediaciones y los arbitrajes seguían en épocas posteriores. Sí, claro. De hecho, ya lo que les contaba a ellos también es que los historiadores, en primer lugar, llegamos a estos mecanismos a través de las investigaciones que se hacen de la época moderna. Los medievalistas llegamos después. Primero son los especialistas en época moderna los que se fijan sobre estos mecanismos, sobre su funcionamiento, su inserción social, su difusión, y después somos los medievalistas los que decimos, ostras, es que yo estoy encontrando esto también 200 años antes, voy a ver qué pasa. Y entonces es cuando desarrollamos nuestras investigaciones, ¿no? Y lo bajamos a esa Edad Media.
Y ahora, ¿por qué se interesaron esos modernistas en esos temas? Porque se decía que las tesis iniciales, a finales del 19, principios del 20, y a partir de ahora es muy importante la cronología, finales del 19, principios del 20, se decía que todos estos mecanismos constituyen mecanismos que están definidos con una serie de prefijos peyorativos. Es decir, las mediaciones y los arbitrajes para los intelectuales de finales del 19 y del 20 eran infralegales, infrajudiciales, extralegales y extrajudiciales, parajudiciales, paralegales y todo un elenco de palabras derivados de la utilización de prefijos que tienen un carácter puramente peyorativo. Yo creo que vosotros os entendéis mejor que yo cuál es la consideración que se da a esa justicia extralegal, infralegal, extrajudicial, infrajudicial. Y esto es un tono claramente peyorativo. ¿Por qué? Porque se estaban empezando a fijar en una época, siglos XVI, XVII, XVIII, en la que los estados empiezan a ejercer de manera más autoritaria la justicia. Y como desde lo que se veía en el siglo XIX y en el siglo XX, lo bueno, por decirlo también de una manera muy, muy superficial y muy rápida, lo bueno era la justicia pública, la justicia de los jueces, de los funcionarios que te enviaba el Estado y que impartían justicia en su nombre, como lo bueno era esto, intentaban replicar ese modelo en la época moderna, que era la época inmediatamente interior a la contemporánea. Y todo lo que no formaba parte de las cortes de justicia era considerado inferior. Las mediaciones y los arbitrajes, por tanto, eran considerados mecanismos inferiores respecto a los juicios. Y de ahí todos los adjetivos que se les colocaban, hechos con los prefijos infra, extra y para. Infralegal, infrajudicial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, y ahora permitidme el coloquialismo, que ya llevamos un buen rato, esto si quieres después ya hasta lo cortas, molaba más la justicia. Unas monarquías absolutistas que son el origen de los estados que esos intelectuales están viendo construir en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Cuál es uno de los pilares fundamentales del Estado liberal que se construye en el XIX y en el XX? La justicia. Por tanto, todo lo que quedaba fuera de la justicia no podía ser, tenía que ser inferior, necesariamente. La tesis, claro, en la época moderna se constituye el origen del Estado contemporáneo y, por tanto, todos estos mecanismos están fuera. El problema que tienen, que el grado de recurso a las mediaciones y los arbitrajes es igual de extenso en la época medieval que en la época moderna. Entonces los modernistas tenían un choque mental de cómo es posible que estemos buscando el Estado a través de la justicia y consideremos estas prácticas inferiores y que encima hayan tantas o más como pleitos ordinarios. Aquello les llevaba casi a situaciones de colapso a nivel historiográfico, no sabían explicar aquello. Y era porque estaban intentando trasladar una realidad puramente contemporánea a una realidad de una época pasada. Evidentemente no funcionaba igual. ¿Cuándo vemos que empieza a decaer? ¿Cuándo veis, sobre todo, ¿no? Que empieza, ya es más cuestión vuestra, que empieza a decaer el uso de las mediaciones y los arbitrajes? Y fundamentalmente a partir de la constitución del Estado liberal en el siglo XIX. Y porque es ese Estado que necesita tener presencia en todos los ámbitos de la vida pública. Y una de las funciones principales de ese Estado, juntamente con la fiscalidad, es el ejercicio de la justicia. Otra, si queréis, es el ejercicio de la seguridad pública, las policías, los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, para mantener la paz pública. Pero uno de los tres pilares básicos es el de la justicia. Y, por tanto, lo que hacen de manera sistemática es ir arrinconando el resto de mecanismos de pacificación y de resolución de conflictos. Y lo que hacen es, desde mi punto de vista, es una opinión, es ir readaptando las legislaciones históricas a los nuevos contextos legales. ¿Para qué? Para dar preferencia a la justicia ordinaria y para que estos mecanismos se conviertan en subsidiarios. Entiendo, insisto que esto es mi opinión. Por tanto, la culpa no es, por decirlo de alguna manera, del derecho romano en sí. Ya hemos visto sociedades en las que primaba el derecho romano y en las que las mediaciones fluían, sino de la interpretación que se hace de ese derecho romano y de la construcción política, administrativa, institucional que se hace de ese derecho, alrededor de ese derecho romano, que en este caso es el Estado liberal, que estamos todavía, dentro del cual estamos todavía.
Empiezan las revoluciones burguesas del 19, se sigue construyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, continúa la actualidad. Es el Estado-Nación, si queréis también, ¿no? Es el más conocido, tal vez, por los Estados-Nación. Insisto, no es el derecho romano el que excluye la utilización, al contrario. El derecho romano proporciona esa herramienta. Son las diferentes interpretaciones y las construcciones que se hacen alrededor de ese derecho romano las que determinan si se utiliza más o se utiliza menos. Pues lo que estás diciendo, esta última parte, trocito sobre si se considera que el derecho romano tiene algo que ver en que no haya funcionado, esta parte última, tal y como lo has dicho, haremos un apartadito aparte de que esté todo junto, le haremos ¿cómo se llama ahora? Un TikTok. No, no es así, es decir, un short. Le haremos una pequeña disgregación para que sea como un tema concreto para desmentir lo que estamos oyendo, ¿vale? Y no te preocupes por lo de mola. Aquí en la mediación... Perdón, me van a poner fino las facultades de Derecho en todo el país, pero bueno, no pasa nada. Nos echas la culpa. Que te hemos contaminado. Bueno, yo no sé si está mi presidenta por aquí. Es que debería cerrarlo ella. ¿Estás por ahí, Amparo? Vale. Si no está ella, lo voy a cerrar yo. Mira, a ver, contar con nosotros como asociación, porque para lo que queráis. Perdona, Julio, cierra tú porque es que estoy con lío. Sí que os estoy vale. siguiendo, pero mejor que cierres tú. Muchas gracias. Creía que yo no sabía si eras Patri o Amparo. ¿Ves cómo estás escondida? Me cachis en la mano. Mira, a ver, vamos a ver. Cierro el nombre de Amparo. Vamos a llevar a asamblea que nuestro primer premio desde el IMED a los personajes y que difunden la mediación y vas a ser tú. Te vamos a llamar en la asamblea, te vamos a proponer para nuestro primer premio. Ya sé, para nosotros es muy importante porque es que no sé, esto ha sido un gozo jurídico. Ya sé que algunas personas pueden ser un poco lentos. Luego, por otro lado, nosotros queremos poner en los circuitos, fomentar esto que hemos visto contigo. Sobre todo hay una cosa, tú has dicho que era típico de los territorios cristianos, pero en ningún lado hay la documentación que hay aquí y que tú has investigado. ¿Puede ser? Sí, así es. Con lo cual, Ya lo he dicho tantas veces que al final se me olvida decirlo, pero sí. sí, es que hay que decirlo porque a todos los habitantes de los territorios que le vamos a llamar ahora territorios de mediación o territorio de mediación, a todos los habitantes de la Mancomunitat Els Ports, deben ser conscientes lo que han sido sus antepasados, el ejemplo que nos han dejado y la enseñanza que nos han dado como cultura de paz para resolver nuestros conflictos de manera propia, ¿vale? Entonces, dado que sí que eran de los territorios cristianos, que hay más sitios donde que esto era normal en un territorio cristiano medieval, pero el SPORS, en concreto la documentación que encontraste tú correspondiente de Vilafranca, el SPORS es el sitio de Europa, que esto es la clave de toda la historia como elemento de difusión, es el sitio de Europa donde más documentación hay sobre esto. Este es el valor que hay que recuperar. Esto es la cuestión que diferencia del resto, porque es donde se puede estudiar, donde se ha estudiado, donde te has tirado 30 años ahí metido en un torneo medieval, ¿vale? Si me permites la interrupción, se puede seguir estudiando, ¿eh? ¿Más todavía? Sí, claro, porque mi investigación la paro en 1412, protocolos notariales ahí hasta la época contemporánea. Es decir, ahí y hay más, claro, a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más protocolos, por lo tanto hay más información, con lo cual el tema sigue abierto para rectificaciones y para ampliaciones para quien quiera. Especialista en final de Edad Media y sobre todo en época moderna. Sí, sí. Pues habrá que decírselo a los estudiantes de historia, ¿no? Sí, A ver si, debería. a ver si se animan. A ver, dado que estamos rodeados en el Sports, que hay 17 alcaldes, os animamos a que hagáis un premio de investigación, igual que le disteis en Vilafranca una medalla a Vicent.
que animéis también a otros historiadores a seguir con esto, a seguir con este tema. Y por supuesto, en lo que podamos, ayudaros para cualquier congreso que queráis hacer, cualquier cosa que queréis que os apoyemos con congresos de mediación o con difusión, decídnoslo. Esto que hemos tenido hoy es toda una clase magistral sobre el derecho de nuestros antepasados. Saludos desde nuestra asociación IVMed y desde la Mancomunitat Els Sports, para la que estamos haciendo toda esta difusión. Saludos de nuestra parte y te tenemos en nuestro corazón y tenemos en nuestro corazón a todos los habitantes del Sports. Algo ha quedado de aquella idea de paz y de concordia. Algo ha quedado de nuestros antepasados. Potenciémoslo. Gracias, Vicente, gracias a todos y nos despedimos de esta grata conferencia. Yo iré desconectando, porque tengo que comprobar la grabación y todo. Como la desconecto para no descargármela. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego.